Parte 4. En medio de la caótica oleada de los hombres derrotados huyendo en direcciones aleatorias, Gazef fijó sus ojos al frente, y poco a poco sacó el arma que era el tesoro del reino, Reisarey. Mientras sostenía la brillante espada en sus manos, la victoria de Gazef estaba asegurada. En otras palabras, esa espada era la prueba de su triunfo. Sin embargo, hoy, la espada parecía demasiado débil y pequeña. Parecía débil y patética en comparación con el descomunal cuerpo del Darkion que estaba cargando directamente hacia él. Si este lugar cae, el campamento principal del rey será el siguiente. Tengo que detenerlo aquí. Mientras decía eso, Gazef sonrió, como si estuviera burlándose de sí mismo. No había manera de que Gazef pueda vencer a ese monstruo. Incluso si era capaz de retrasarlo por un segundo, eso sería digno de alabanza. Incluso un hombre aclamado como el guerrero capitán del reino, un guerrero reconocido en todas las naciones, a lo mucho solo podía hacer eso. Tomen a su majestad y huyan. Construyanle un camino a casa con sus vidas. Estas órdenes fueron susurradas, casi como una oración, a sus subordinados que no estaban aquí. Los soldados más fuertes del reino se habían quedado atrás para proteger a su rey. Sin embargo, incluso si se quedaban atrás, no serían lo suficientemente fuertes como para hacer un escudo para el rey, al frente de esos monstruos. Incluso poner sus vidas al límite solo les iba a permitir tomar un solo golpe de sus enemigos, antes de desmoronarse. Sin embargo, eso era suficiente. Ellos morirían si el enemigo los golpeara, pero siempre y cuando pudieran asegurarse de que los golpes cayeran en ellos, la vida del rey podía extenderse un poco más. Tal vez funcionaría si 80 hombres estuvieran allí para hacer los escudos, Gazef pensó con optimismo. Lo siento. Gazef pidió disculpas a sus subordinados mientras el monstruo se acercaba a una velocidad asombrosa, revoloteándose, rociando carne y sangre a su paso. Gazef sabía que una disculpa a sus compañeros ausentes no era más que la satisfacción de su propio ego. Aún así, él no quería morir sin haber dicho esas palabras. Cuando sintió la tierra temblando bajo sus pies, Gazef exhaló con fuerza. Agarró la espada fuertemente en sus manos, y la levantó. Su espada parecía tan inútil frente a ese vasto cuerpo que aplastaba a los humanos volviéndolos pasta roja. Si se tratara de un desbocado carro a caballo, él podía obtener fácilmente el control del mismo. Si un tigre feroz se le abalanzara, él podía eludir el primer golpe y atacar su cabeza. Sin embargo, frente al Darkion, ciertamente sus posibilidades de supervivencia eran muy bajas. Así como Gazef exhaló, un dramático cambio apareció en el flujo de la gente a su alrededor. Hasta ahora, las personas se habían movido en todas las direcciones, pero ahora, parecía que se estaban moviendo para evitar Gazef. Parecía que estaban creando un claro camino entre Gazef y el Darkion. El Darkion se acercaba cada vez más, salpicando a los seres humanos bajo sus pezuñas con cada paso que daba. Mientras Gazef levantaba su espada, examinó su cuerpo. ¿Dónde podría atacar para obtener mejores resultados? Activó un arte marcial, Sense Weakness, sin embargo. No tiene ninguna debilidad. Si realmente no tenía debilidades, o cualquier debilidad que hubiera aparecido y no podía ser visto por la diferencia abrumadora en la fuerza, Gazef no lo sabía. Aún así, no se desesperó. Después de todo, él había esperado un resultado como este. Activó otro arte marcial. Este era un movimiento secreto verdaderamente digno de tener ese apelativo, una técnica que fortalecía sus percepciones extrasensoriales, Pausability Sense. Con la astronómica diferencia en sus habilidades físicas, daba lo mismo si él contraía una brecha de millas por 1 o 2 pulgadas, mediante el aumento de sus atributos físicos. En ese caso, él decidió confiar en algo más, si fuera su sexto sentido, podría ser más efectivo. Ven, bestia. El Darkion parecía haber oído el desafío, y se dirigió directamente a Gazef. La distancia entre los dos se reducía dramáticamente, a decir verdad. Gazef tenía miedo. Si él pudiera, realmente desearía huir con los soldados que lo rodeaban. Incluso después de la activación de Pausability Sense, él no podía sentir nada. Era como si estuviera envuelto por un muro impenetrable de la noche. A medida que el Darkion se acercaba, Gazef examinaba su forma con gran detalle. A juzgar por la forma en que sus pezuñas se mantenían intactas, era probable que las espadas normales no iban a ser capaces de hacerles ningún daño. A partir de las profundas huellas que dejaba en la tierra por donde pisaba, su peso mataría al instante a cualquier persona en la que éste lo aplicara. A medida que su entendimiento sobre la bestia se profundizaba, también hacía crecer su miedo hacia ella. En este momento, Gazef estaba expuesto a un terror mucho más intenso que el de los soldados, que huían de cualquier manera a su alrededor, pero él no podía dar marcha atrás. El guerrero más fuerte del reino no podía huir. Gazef canceló Pausability Sense y calmó su respiración.
El Darkion presionaba más de cerca. Estaba lo suficientemente cerca, que los bultos de tierra levantados por las pezuñas podían alcanzar a Gazef. El Darkion hizo caso omiso a los soldados a su alrededor, como si fueran nada más que gusanos que se arrastraban, y se dirigía directamente hacia Gazef, ¿o no? El Darkion se giró, como si hubiera chocado contra un muro, pasando a Gazef. Debido a que se había vuelto tan rápido, los pasos del Darkion estaban desordenados, y si no tuviera tantas piernas, hubiera perdido su equilibrio. El enemigo ha huido. Esto era imposible e incluso Gazef lo sabía. La bestia simplemente había considerado dónde podía encontrar más presas, y cambió su dirección hacia un lugar en el que pueda pisotear a más víctimas bajo sus pezuñas sangrientamente apelmazadas. El Darkion cargó pasando a Gazef, haciendo que el mundo temblara a su paso. Debido a que se había producido más o menos 1 metro de separación, el suelo bajo sus pies se sacudió como un terremoto. Cualquiera, menos Gazef, habría caído. Gazef se dirigió a la gigantesca pezuña del Darkion, que lo había pasado. ¡Ah! Gazef blandió su espada. A esas velocidades, la propia velocidad del enemigo podría convertirse en un arma que podría desgarrarlo en el borde de su espada. En el instante en que la pezuña tocó la espada, un impacto masivo viajó hacia el arma y a los brazos de Gazef. Esto le hizo sentir a Gazef como si sus brazos hubieran sido dislocados. Sus pies, plantados firmemente en la tierra, dejaron 2 zanjas en el lodo, mientras era arrastrado hacia atrás. Warg. De alguna manera, Gazef había mantenido el control sobre su espada, pero el dolor se extendía por todo su cuerpo. Ya sea sus músculos o tendones, cada parte de Gazef le dolía por el estrés que tenía que soportar. Gazef respiró con fuerza, y se quedó mirando al gigantesco cuerpo que lo había sobrepasado. No muy lejos de Gazef, uno de los Darkion finalmente se había detenido, en lugar de correr locamente. Uno de sus tentáculos se había convertido en una mancha. Un escalofrío, que no nacía de la temperatura, llenó todo su cuerpo. Gazef levantó su espada, y en ese instante, un misterioso impacto irradió hacia afuera desde la espada, y su cuerpo flotó en el cielo. Gazef no podía ver nada, pero supuso que debió haber sido golpeado por el tentáculo. Su cuerpo fue enviado a volar por el amplio cielo, que se extendía por encima de él. Después de navegar a través del aire durante un tiempo sorprendentemente largo, el cuerpo de Gazef finalmente golpeó la tierra. Él rodó, rodó y rodó, pero este no era el desplome de un cadáver arrojado. Era el movimiento deliberado de un ser humano que estaba tratando de frenar la energía de su rotación. Gazef lentamente se puso de pie, estimulando su maltrecho cuerpo para que se mueva. Se quedó mirando al lejano Darkion. Un golpe, el brazo que recibió el ataque estaba roto. Fue pura suerte que su espada no estaba rota. La emoción en el rostro de Gazef desapareció. ¿Por qué? ¿Porque había sido salvado? ¿Porque no lo persiguió? Porque él no era digno de ser su oponente, probablemente. Esa parecía la respuesta más apropiada. Esto ni siquiera podía ser considerado como una derrota total. Con el fin de ser derrotado, Gazef tendría que haber luchado, y él ni siquiera había estado a punto de ponerse a pelear. La sangre fresca fluía de su labio mordido. Después de eso, Gazef suprimió el intenso dolor que lo llenaba, y cargó con todas sus fuerzas. Incluso si él no podía vencer a su oponente, incluso si solo podía recibir un golpe más, aún así, tenía que proteger a su rey. Sin embargo, sus pasos, realizados con su plena convicción y determinación, fallaron después de dar varios pasos. Gazef miró al Darkion que había cambiado de dirección hacia él. No había ningún error aquí, y se dio cuenta del por qué había logrado sobrevivir. Encima del Darkion, alguien estaba sentado sobre lo que parecía ser un trono hecho de tentáculos, su regia postura, como un rey ejerciendo su gobierno. Por supuesto, esa cara era normal. Era esquelética, y no había duda de que era un no muerto. Gazef no era tan tonto como para no reconocer quién era ese rey, Ainzoalgaon, Dono. Así que usted no era humano después de todo. Las fuerzas especiales de la teocracia. Gazef no tenía ninguna esperanza de derrotarlas, sin embargo, ellos fueron fácilmente aniquilados. Ningún ser humano podría haber hecho eso. Ese hecho hizo que este descubrimiento sea fácil de aceptar. Sí. Para empezar, porque había pensando que alguien tan poderoso podría haber sido humano. Stronov-sama. Incluso sin mirar hacia atrás, Gazef sabía quién era, por la ronca voz. La familiarizada pareja vino corriendo hacia él. «¿Ustedes dos están bien?» Climb y Brain estaban ilesos, y Climb ni siquiera habían conseguido una mancha en su armadura de color blanco puro. Considerando que esos dos no habían tratado de escapar a la vez, esto era un considerable golpe de buena suerte. «Me alegro de que esté bien. No pensé que ibas a morir, y resulta que no lo hiciste. Sin embargo, esto aún no ha terminado, ¿verdad?» Los dos unieron sus líneas de visión hacia donde Gazef seguía mirando. «Ese es. Solo puede ser una persona»,
Claim-kun. El monstruo que gobierna sobre otros monstruos. Es decir, Ainzoalgaon. Ese es. ¿Cómo debería decir esto? Yo lo siento. A simple vista, el cuerpo de Claim se estremecía. Su rígida, congelada expresión traicionó el hecho de que él no estaba temblando de emoción o anticipación. No te preocupes, Claim-kun. Esto no es nada de que avergonzarse. O más bien, no se puede evitar. Una tercera persona cuya fuerza sobrepasa todo sentido racional. Eso ha cambiado mi vida desde ese día. Brain irradiaba un aire malévolo mientras tomaba una postura. Gazef se sorprendió al ver su expresión facial, que era informal, fácil, y no se adaptaba a las circunstancias. Yo no voy a huir. Klein y Brain se pusieron al lado de Gazef. En medio de los trozos de carne volando, el Dark Young se detuvo frente a Gazef. Los distantes gritos resonaban una y otra vez, y solo este lugar estaba en silencio. Era como si esta zona ya no fuera parte del mundo. La línea de visión de Ain se apartó de Gazef, pasó tristemente sobre Brain, y luego se detuvo en Klein. Se encogió de hombros y miró de nuevo a Gazef. Te ves bastante animado, Stronov Dono. Puedo decir lo mismo de usted, Gondono, juju. ¿Sería eso un problema, decir que usted está vivo? Después de todo, si dejó de ser un humano después de que nos separáramos en ese entonces, sería terriblemente grosero. Jajaja. No he cambiado recientemente. El sonriente Ainz flotó hacia abajo, desde la parte superior del Dark Young. Debió haber estado usando algún tipo de efecto mágico, dada la forma en que lentamente flotó, desafiando la gravedad, aunque Gazef pensó que podría ser ese famoso hechizo, vuelo, después de considerar el hecho de que Ainzoalgaon era un poderoso lanzador de magia, concluyó que debió ser una versión superior de ese hechizo, aunque... ¿Cuán superior era, o qué tipo de hechizo era? Gazef no lo sabía. Ha sido un largo tiempo, Stronov Dono. Desde el pueblo Carne, de hecho, es así, Gondono. Entonces, permítame preguntarle, ¿por qué me ha buscado? Podría ser que usted encontró una cara familiar en el campo de batalla y decidió reunirse conmigo. Bueno, sí. No me gusta hablar con suposiciones, y torcer las palabras no es algo apropiado para este lugar. Así que, voy a ir directo al asunto. Ainz levantó lentamente una mano esquelética. No había enemistad, en cambio, era un gesto de amistad. Conviértete en mi subordinado. En ese instante, los ojos de Gazef se abrieron en círculos. Al mismo tiempo, se podía oír a Brain y a Klein, a ambos lados de él, tragando saliva audiblemente. ¿Quién podría haber imaginado que tal poderoso lanzador de magia podría decirle tal cosa? Si te conviertes en mi subordi. Ainz chasqueó los dedos. Exactamente cómo es que lo hizo, con esos dedos esqueléticos, sigue siendo un misterio. Como si algo se hubiese apoderado de él, el cuerpo de Gazef se estremeció. Sin embargo, no había habido ningún cambio en su mente o cuerpo. No sentía nada. Mira a tu alrededor. Gazef giró sus ojos a su entorno. Todo era... Ya veo. Se han detenido. Los Darkion dejaron de moverse, como si se hubieran congelado en su lugar. La forma en que sus pezuñas se habían detenido, en una media estampida, era una pose digna de una estatua. Esto es solo temporal. Lo que pase después, dependerá de tu decisión. Si te niegas, voy a dar las órdenes a los corderos una vez más. Confío en que no necesito decirte lo que serán esas órdenes. Gazef miró a Ainz, sin decirle nada. Incluso si Ainz tomaba a Gazef como su subordinado, mediante el uso de rehenes, el vínculo carecería de lealtad, y ocasionaría una traición desde dentro. Seguramente Ainz debió haber considerado todo esto antes de hacer su oferta. Entonces, eso significaba que debe haber alguna otra razón detrás de sus palabras. Pero lo que era, Gazef no lo sabía. Aún así, tenía que haber alguna razón por la que él, un ser que podía comandar a un ejército como esté especialmente buscando a Gazef. ¿Qué te parece? Gazef Stronov, conviértete en mi subordinado. Ainz extendió su mano. Si Gazef tomaba esa mano, salvaría muchas vidas. El corazón de Gazef vaciló poderosamente. A Gazef se le concedió la oportunidad de salvar la vida de la gente del reino. Sin embargo, Gazef no podía tomar esa mano. Era una mala decisión. Esa opción solamente iba a satisfacer su ego. Un centenar de personas maldeciría a Gazef por haber sido un tonto. Aún así, Gazef no podía hacer nada que signifique traicionar al reino. Gazef firmemente movió su cabeza en negación. Me niego. Yo soy la espada del rey. Por su bien, gustosamente daría mi vida. En ese punto, no puedo comprometerme, incluso si al final, tu elección cobra más vidas. Un hombre valiente arriesgó su vida para desafiar a un poderoso enemigo en el pueblo Carne. ¿Ahora ese hombre tirará las demás vidas que pudo haber salvado?
Gazef sentía que su corazón estaba siendo tallado por un cuchillo. Pero aún así, Gazef Stronov no podía tomar la mano de Ainz Oalgaun. El guerrero capitán del reino no podía traicionar al rey, así de extensa era la lealtad de Gazef. La irritación se levantó en la silenciosa cara de Gazef, y Ainz se encogió de hombros. ¡Qué hombre tan estúpido! Entonces, Gazef no le permitió completar la frase, y giró su espada hacia Ainz. ¿Qué? Él había sido herido por el Dark Young, y a pesar del poder del talismán de sanación, no se había recuperado totalmente. Sin embargo, incluso en este estado, el espíritu de lucha de Gazef brillaba como el sol. Gondolno. Por favor, permita a esta persona, que se ha beneficiado de su amabilidad, expiar su mala educación. Deseo solicitar un duelo uno a uno con usted. El rostro de Ainz era un cráneo descarnado. Debido a eso, no se podía decir qué tipo de expresión tenía, o discernir lo que estaba pensando. Sin embargo, por alguna razón, parecía sin habla. Eso era lo que los otros dos pensaban, mientras examinaban la situación después de los hechos. A pesar de que se mantenía en silencio, esa ansiedad brillaba a través de la claridad. ¿Hablas en serio? Naturalmente, morirás, no hay duda de eso. Si lo sabes, entonces ¿por qué vas a hacerlo? No tenía ninguna intención de matarlo en un principio. ¿Eres suicida? No creo que lo sea, ¿no? ¿Qué estás pensando? No puedo entender tu lógica. Si crees que puedes ganarme y retarme, podría entenderlo. Si piensas que hay una posibilidad de victoria bajo estas circunstancias, eso también sería razonable. Sin embargo, ¿crees firmemente que perderás? ¿Has perdido tus sentidos? El rey enemigo está delante de mí, y está al alcance de mi espada. No es natural ver si puedo tomar la cabeza que se me presenta. Es cierto que nuestra distancia física está muy cerca. Sin embargo, me parece que hay una enorme brecha entre nosotros. ¿Me equivoco? Con un silbido, los tentáculos flácidos del Darkion de Ainz rompieron hacia adelante, entablando terrones de lodo de la tierra al lado de Gazef. Los ojos de Gazef no podían seguir los tentáculos, tirando la tierra junto a él. Eso puede ser así, Gondolno. ¿Estás forzando tu suerte porque dije que no quería matarte? Gazef rió desde el fondo de su corazón. Ciertamente no. Simplemente quiero hacer lo que yo, como el guerrero capitán del reino, debería hacer. Eso es todo lo que estaba pensando. Si acepto tu reto, te darás cuenta de que voy a matarte sin restricciones. Es lo único que te espera, de hecho, así es. Así que va a ser de esta manera, incluso después de haber dicho todo esto, te niegas a cambiar de opinión. ¡Qué vergüenza! Hablando como un coleccionista, es una pena tener que destruir especímenes raros. Gazef no tenía intención de dar marcha atrás. Este era un increíble golpe de suerte. Para empezar, Ainz, quien estuvo rodeado de increíbles subordinados, ahora estaba de pie frente a él, sin ningún guardaespaldas. Además de eso, su orgullo, como un poderoso individuo, significaba que no iba a ordenar al Darkion detrás de él que entre en acción. Él nunca tendría una oportunidad como esta de nuevo. Su enemigo estuvo en una posición que él no podía alcanzar con las dos manos. Sin embargo, en este momento, él tenía la oportunidad de cerrar la brecha entre ellos. La próxima vez que se encontraran, él probablemente se rodearía de 10 o 20 capas de guardias, como correspondía a un lanzador de magia, que era pobre en combate cuerpo a cuerpo. Gazef nunca llegaría dentro del rango de Ainz con su espada de nuevo. Debido a eso, había desafiado a Ainz a un duelo, y había otra razón para el duelo. Aunque la posibilidad, en las que él confiaba, eran débiles esperanzas, incluso así. Gazef emitió su desafío formalmente. Rey hechicero Ainz Oalgondono. Mi nombre es Gazef Stronov, el guerrero capitán del reino de Reestice. Solicito formalmente un duelo con usted. ¿Guerrero capitán? Gazef, incapaz de contenerse más, Brain gritó. Pero Gazef continuó sin dudarlo. Si le resulta aceptable, rey hechicero, Dono, le ruego que vea a estas dos, como los testigos idóneos para nuestro combate. Ainz se encogió de hombros. Está bien, parecía decir. Cuando Gazef se dio cuenta de esto, asintió con su cabeza. Espera un minuto. Espera, Gazef. Siempre podré morir a tu lado. No vaya solo. Mi señor rey hechicero. Por favor, se lo ruego. Sé que esto es desvergonzado como para no creerlo, pero es una petición sincera. Por favor, permítanos a ambos enfrentarlo. Sé que esto no lo va a incomodar en lo más mínimo. Al oír la estrangulada súplica de Brain, Gazef pensó, como lo esperaba, la expresión que había visto en el rostro de Brain era la de un guerrero que había abrazado su destino. Era la determinación de que sería asesinado junto a Gazef, por Ainz Oalgaun.
Sin embargo, él no lo aceptó. No podía aceptarlo. Brain-Unglaus. ¿Deseas manchar mi convicción como un guerrero? El rostro de Brain entró en un cuadro de shock. Eso estaría bien, Stronov Dono. No me importa enfrentarme a ustedes dos a la vez. Por favor, no lo haga, rey hechicero Dono. Este duelo solo es conmigo. Le ruego que no tome en cuenta a los dos de aquí. Los puntos de luz roja, que flotaban en las órbitas esqueléticas de Ainz, se volvían más brillantes. ¿Qué es esto? He visto esos ojos antes. Los ojos de un hombre que abraza su muerte y corre hacia ella, ojos inflexibles y firmes. ¡Qué admirable! Ainz hablaba como un ser humano. Muy bien. Acepto tu propuesta. Haremos un solitario PvP, Stronov Dono. Brain cayó de rodillas, impotente. Su rostro no podía ser visto, pero las gotas de lluvia salpicaban sobre la tierra carmesí debajo de él. Lo siento, Gasev le dijo a Brain en su corazón. El cadáver será devuelto después de la preservación apropiada. Además, facilitará el uso de la magia de resurrección. No hay necesidad de eso. Las palabras de Gasev dejaron sin palabras a sus dos amigos y a su enemigo. No quiero ser devuelto a la vida. Usted puede deshacerse de este cuerpo si lo desea. No era que la magia de resurrección sea mala. Sin embargo, a Gasev no le gustaba. Todos tenían solo una vida. Era por eso que la decisión de apostar la vida de uno podría ser tan significativo. Y así, incluso para su reino, él no volvería de entre los muertos. Si Gasev moría, entonces el rey podía difundir la noticia de que había perdido un subordinado importante. De esa manera, tal vez podría suavizar la tormenta de resentimiento y el odio que nacería de la pérdida de muchas de las personas del reino. Este era un acto final de la lealtad del guerrero capitán del reino, que había elegido actuar por su propia voluntad egoísta. Haciendo caso omiso a las miradas sorprendidas a su alrededor, Gasev sonrió con calma. Entonces, comencemos. Ustedes dos, espero que den testimonio de mi batalla final. Climb no podría haber imaginado que el hombre llamado Brain-Unglaus podría haber mostrado un lado tan suave y sensible de sí mismo. Él sabía que Brain era poderoso, alegre y libre de voluntad. Sin embargo, el hombre que bajaba su cabeza no se parecía a eso en absoluto. Sin embargo, incluso si era así, tampoco parecía suave o débil. Brain. ¿No vas a cumplir tu misión? Gasev dijo estas palabras, sin mirar atrás. Brain no se movió. La forma en que sus manos arañaban el suelo, transmitía su pesar a Climb. Aún así, Climb tenía que decirlo. Esta es la última voluntad de Stronov-sama. Él no creía que Gasev Stronov podría ganar en absoluto. Esa era la razón por la que Climb y Brain tenían que cumplir la petición final de Gasev. Poco a poco, Brain se puso de pie. Hacía calor. Esto hizo que Climb quiera darse la vuelta y correr. Parecía haber algún tipo de aire caliente propulsando a Brain hacia arriba. He hecho que veas mi vergonzoso lado, Climb-kun. Todo está bien. Grabaré la noble forma de Gasev en mis ojos. Gracias. ¿Qué tipo de relación tenían Brain-Unglaus y Gasev Stronov? Homosexual, emoticono cara riendo. Climb no podía entender el vínculo entre ellos, sobre todo por parte de Brain. Después de perder contra Gasev, él se había embarcado en un viaje para avanzar en sus habilidades con la espada. Este era el Brain que Climb conocía. Sin embargo, sintió que las cosas no eran tan sencillas. Entonces, Stronov Dono. ¿Podrías dejarme echar un vistazo a tu espada? Hay algo que quiero saber. Ainz hizo esa solicitud, como si estuviera preguntando sobre el clima. Las espadas encantadas podían tener todo tipo de habilidades imbuidas en ellas. Examinar una sería como revelar el funcionamiento interno de la estrategia de alguien. Por sentido común, nadie iba a estar de acuerdo con esa propuesta. Climb no era la única persona que había pensado de esa manera, y por eso, los ojos de Brain también se abrieron a lo que sucedió después. Gasev giró su espada en un total de 180 grados, y le presentó la empuñadura a Ainz. Gasev, ¿has renunciado completamente a ganar? Brain. No digas esas cosas vergonzosas. El rey hechicero no es ese tipo de hombre. Ainz sostuvo la espada y lanzó un hechizo. Después de eso, se rió. Bueno, esta espada es bastante impresionante. Ainz le devolvió la espada a Gasev, por la empuñadura, de la misma manera en que se le había dado a él, Stronov Dono. ¿Tienes alguna idea del poder de esa espada? Lo entiendo totalmente. Esta espada tiene una nitidez irreal que puede cortar el metal como el papel. ¡Qué vergüenza! Esa es solo una parte del poder de esa espada. ¿Qué? ¿Qué significa eso, rey hechicero Dono? Bueno, en fin, esa espada es un arma que puede matarme. Algo como eso es la absoluta condición mínima para un duelo de PvP en solitario. Sin un arma que pueda hacerme daño, esto no sería nada más que una ejecución.
Lo siento por compararte con las ratas que entraron en mi fortaleza, Ainz murmuró, cuando de repente, produjo una corta espada de la nada. Sin dudarlo, arrastró el borde de esa magnífica hoja en su rostro, en una rebanada contundente. No dejó ni un rasguño. Los ítems débilmente encantados, como este, no pueden dañar mi cuerpo. Como referencia, esta espada corta está impregnada de unos tantos datos, o más bien, un tanto de mana, como la espada que llevas, Stronov Dono. Sin embargo, tu espada puede hacerme daño, en claro desafío a lo que yo sé que es verdad. ¿Puedo pedir la espada como un trofeo, después de ganar? Gasev sonrió levemente. Perdóname por negarlo, pero esta espada es un tesoro nacional. No será un botín de PvP, entonces. Muy bien. Voy a honrar esa petición. Mi más profundo agradecimiento, Rey Hechicero Dono. Después de regresarle la espada a Gasev, Ainz acarició su mentón, en pensamiento. Luego retrocedió, un paso a la vez, como si estuviera conformando una cierta, regulada distancia entre ellos. Creo que esto debe ser de unos 5 metros. Y, ya que no hay cuenta regresiva, vamos a necesitar una señal. Tú, el de la armadura blanca, encuentra algo que dé la señal para la batalla. Habiendo sido nombrado repentinamente, Climb se estremeció. Climb, por favor. Entonces tengo una campanilla mágica aquí. La haré sonar, y esa será la señal para el comienzo. Los dos asintieron en silencio a la propuesta de Climb. Gasev levantó su espada, apuntando a los ojos de su enemigo. La fuerza impregnaba cada fibra de su ser. A la vista de Climb, que estaba detrás de él, el cuerpo de Gasev parecía volverse más grande ante sus ojos. Esta era la abrumadora aura de la espada. Él nunca había visto la verdadera presión que el guerrero capitán del reino podía ejercer. Sin embargo, su cuerpo parecía lejano e ilusorio, como un espejismo. Stronov-sama. Esta era la última vez que Climb vería a Gasev vivo. Esto no está garantizado. De repente, Brain emitió una denegación a Climb, desde donde estaba parado, a su lado. No hay garantía de que Gasev pierda. Las posibilidades son extremadamente bajas, pero aún hay una posibilidad de victoria. Ese tipo tiene un movimiento asesino, ¿sabes? ¿El arte marcial que utiliza como carta de triunfo? ¿El Sixfold Slash of Light? Brain sonrió con calma. No. Es un arte marcial final que supera con creces al Sixfold. Ese tipo lo ha aprendido. ¿Qué es eso? Mientras Climb preparaba su campana, miró la espada en alto, y el rostro de Gasev, lleno de su enfoque de tipo láser. La cara de acero del hombre aclamado como el guerrero capitán, por todos los países de los alrededores. Venía de un antiguo aventurero de rango adamantita del reino. Era un arte marcial inventado por Bestia Croft Dilofan, pero no lo pudo utilizar debido a su avanzada edad. Si mi mayor movimiento secreto, el Clipper Neil, es el resultado del uso de múltiples artes marciales a la vez, la carta del triunfo de Gasev es la técnica individual más fuerte. ¿Quién sabe, ese golpe, incluso podría ser capaz de llegar a Insoalgaun? Tal vez por eso le había pedido un duelo 1-1, Brain dijo mientras sus ojos no se apartaban de la escena ante él. Climb tragó saliva. La mano que sostenía la campana se sentía pesada. Una vez que la hiciera sonar, el destino de Gasev se sellaría. ¿Quieres intercambiar conmigo? Gracias. Pero, lo haré. ¿Qué? Brain murmuró, pero no dijo nada más. Climb levantó la campana. Solo podía rezar para que la victoria sea de Gasev. Y luego, tan fuerte como se esperaba, la campana sonó. Su conciencia se centró hasta el límite absoluto, Gasev intervino con una increíble velocidad. Sin perder ningún momento, Brain y Climb abrieron sus ojos y miraron. Y, más rápido que cualquiera de ellos, el mundo quedó en silencio, como estaba diciendo. Las contramedidas para el tiempo detenido son importantes. Debido a que Ainz había lanzado al instante un Silent Time Stop, Gasev, con su espada en alto, se congeló ante Ainz. No había ataques que funcionaran mientras el tiempo estuviera detenido. Incluso si Ainz usara un ataque mágico para bombardear a Gasev, no le causaría ningún daño. Debido a eso, Ainz lanzó un hechizo mientras mantenía la noción del tiempo. De la Magic, True Death. Este era un hechizo de 9º nivel. Graspeart era el hechizo más conveniente, por eso Ainz no lo usaba a menudo. Si ningún hechizo podía afectar a un enemigo mientras el tiempo esté detenido, entonces todo lo que uno tenía que hacer era demorar la activación del hechizo hasta el momento en que el Time Stop terminara. A pesar de que, en teoría, era un simple ataque combinado, el truco consistía en conseguir el momento adecuado, que era extremadamente difícil. Como tal,
solo alrededor del 5% de todos los usuarios de magia podían llevarlo a cabo. Después de mucho entrenamiento y práctica, Ainz estaba en ese 5%. Adiós, Gazef Stronov. Nunca te odie. El hechizo terminó, y el tiempo regresó al mundo. Justo después de eso, el otro hechizo se activó antes de cualquier otra cosa. Gazef cayó lentamente. No, ¿qué? Climb y Brain no tenían ni idea de lo que acababa de suceder. En el momento en Gazef había arremetido, repentinamente se desplomó. Ainz dio un paso adelante para coger el cuerpo de Gazef. Su espada cayó de sus dedos inertes, y cayó al suelo. La batalla había terminado. Sin embargo, no había manera de comprenderlo. Nadie sabía lo que estaba pasando. ¿Qué diablos pasó? ¿Cómo demonios voy a saberlo? Brain dio voz a un grito de rabia. ¿Qué está pasando? Levántate. Gazef. No voy a llorar. Y luego, la sincera esperanza de Brain fue negada rotundamente. Está muerto. Respetuosamente, tal vez incluso con reverencia, el rey hechicero Ainz puso a Gazef en el suelo. Después de eso, cerró lentamente los ojos abiertos del hombre. Mientras observa el rostro de Gazef, les habló a las dos personas cercanas. Al ver cómo hizo un desafío que no tenía ninguna posibilidad de ganar, me hizo recordar ese momento. En honor al guerrero capitán, ordenaré a los Darkion que se retiren. Su cuerpo les será devuelto a ustedes. No hay necesidad de eso. Llevaremos de regreso Gazef. No hay necesidad de que usted se moleste. Climb exhaló pesadamente. ¿Brain desafiará a Ainz a una batalla sin esperanza? Se preguntó. Sin embargo, no había necesidad de eso. Ya veo, Ainz respondió antes de pararse. El hechizo de muerte instantánea que usé, True Death, anula la resurrección mágica de nivel inferior. Díganle eso a la gente del reino. Díganles que seré misericordioso con los que se sometan respetuosamente. Ainz ligeramente flotó en el aire. Incluso cuando vieron su espalda indefensa, los dos sabían que no podían cometer un acto tan vergonzoso como atacarlo por detrás. Ainz se sentó en el tentáculo del Darkion. ¿Era realmente un trono aterrador? Sean Merrantel y las áreas circundantes, y estos corderos no juguetearán en la capital real. Díganle eso al rey, cuando lo vean de nuevo. El Darkion se giró y se fue, y los otros 4 Darkion también comenzaron a hacer su camino de regreso al Castram Imperial. Climb-kun. Tengo una petición, ¿puedo llevar a Gazef Dono de vuelta? Muy bien. Entonces yo llevaré a casa la espada de Stronov-sama. Mucha gente ha muerto. Sí, demasiadas personas como para contarlas. ¿Qué acaba de suceder? No lo sé. Pero, si alguien así se llama a sí mismo rey y reclama este territorio. En el futuro, sin duda una guerra estallará. Y quién sabe, los muertos podrán superar el número de los cadáveres de aquí, en este día. Caminando detrás de Brain, que llevaba a Gazef en su espalda, los pensamientos de Climb se volvieron hacia el futuro del reino, envuelto en nubes. ¿Las palabras de Brain definitivamente se harían realidad? Lo importante era lo que él podía hacer, y luego, lo que debería hacer. Y lo más importante era: tengo que proteger a Renner-sama. Climb apretó el puño, y se armó de valor. Por lo menos, tenía que proteger a su princesa, sin importar el costo. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.